Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Javi Examen. Como tema de hoy vamos a aprender a numerar números romanos, ya sea en números romanos y números arábigos. Bueno, para este ejemplo tengo preparado ya un documento, tienen 5 páginas y vamos a empezar. Entonces nos dirigimos primeramente a insertar, seguidamente nos vamos a número de página, final de página y me ubico en la parte del centro, formato número 2. Ahí está. Tenemos el 1, el 2 y hasta la página número 5. Ahora en la página número 1 me voy a dirigir a formato. Tengo que recordar que esto es Word 2016. En Word versiones anteriores se encuentra en diseño de página. Entonces me dirijo a formato, saltos, página siguiente. Ahora lo suprimo para subir a la siguiente página. Ahí está la página número 2. Otra vez me dirijo a saltos, página siguiente, suprimo para subirlo. Ahí está. Y así sucesivamente hasta la página número 5. Saltos, página siguiente. Ya está. Está hasta el número 5. Ahora me dirijo a la página número 1 y simplemente lo cambio en números romanos. Me dirijo al número de página. Automáticamente se activa la vista de diseño. Me dirijo, selecciono, me dirijo al número de página, formato del número de página y lo cambio en números romanos. Aceptar. Si vemos, la página número 1 tiene en formato romanos, la página número 2 no. Pero lo siguiente lo que voy a hacer es desvincular a la anterior, porque cuando haga cambios en esta página no afecte la página anterior. Entonces lo que hago es selecciono y simplemente presiono donde dice vincular a la anterior. Se desvincula y así lo hago a todas las páginas. Acá igualmente desvinculo, acá igual desvinculo, acá igual desvinculo. Ahora en la página número 2 lo puedo dejar con números arábigos normales. Ahí está. La página número 3 lo voy a cambiar en romanos. Entonces lo que hago es selecciono número de página, formato de número de página y lo selecciono en números romanos. Aceptar. Entonces veo, la número 1 tiene números romanos, número 2 tiene números arábigos y el número 3 números romanos. Ahora, siguiendo con el ejemplo, quiero poner al número 4 también en romanos. Número de página, formato número de página y acá elijo números romanos. Aceptar. Ahora, esta página número 5 quiero que se mantenga números arábigos pero que empiece con el 1. Entonces lo que hago es lo siguiente. Selecciono número de página, formato de número de página y acá lo agrego. Dice continuar desde la sección anterior. No, quiero que inicie con el número 1. Aceptar. Ahí está. Ahora si veo la página número 1 se mantiene en números romanos. La página número 2 arábigos. La 3 y la 4 está en números romanos y por último la página 5 en el conteo sería la página número 5 pero está con el número 1. Ahora para muestra le voy a agregar un índice adelante. Vamos a hacerlo. Selecciono esa página, me dirijo a referencia, agregar nivel 1. Así voy, agregar nivel 1, nivel 1, nivel 1 y nivel 1. Ahora le agrego la tabla de contenido de la primera página. Le voy a tabla de contenido, le pongo contenido. Aquí podemos ver, apreciar el contenido. Por decir, la página número 1 que tiene el título número 1 está en la número 2. Acá está, número 2 en romanos. La página número 2 se encuentra el número 3 pero en números arábigos. Me dirijo a página de la 2. Acá está. Se encuentra el número 3 en números arábigos. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la página número 5 que está con el número 1 en números arábigos. Bajo. Ahí está. Página número 5 que está en números arábigos. Bueno, eso sería todo el video. Les invito a suscribirse al canal si les gustó el video, compartir en sus redes sociales y nada. Chao, chao.